El pueblo enterrado que nunca existió, el caso del Tanin y la tierra prohibida. En los confines del océano austral, donde el mar se vuelve negro, las brújulas fallan y la vida parece haberse rendido, hay una coordenada que fue eliminada de las cartas náuticas a finales de los años 60. Una zona entre el sur de Chile, la Antártida y el punto más vacío del planeta. Allí, en 1964, una expedición científica a bordo del buque estadounidense USNS el Tanin captó una imagen que no debería existir. Bajo el hielo, en una región donde no hay estructuras humanas, emergía una figura geométrica perfectamente simétrica, con forma de antena o dispositivo artificial, incrustada en el fondo marino. La imagen fue publicada brevemente en una revista científica, sin explicación alguna, y luego desapareció de todos los archivos. Desde entonces, el lugar fue marcado como zona restringida. Pero lo que casi nadie sabe, es que esa imagen fue solo el comienzo. Años después, en 1972, un grupo de científicos soviéticos interceptó una transmisión de baja frecuencia proveniente de la misma coordenada. La señal consistía en pulsos regulares, modulados en intervalos que coincidían con las frecuencias cerebrales humanas en estado de sueño profundo. Un patrón imposible para un fenómeno natural. La URSS clasificó el hallazgo bajo el nombre de Proyecto Sonar Negro, y lo mantuvo en secreto durante décadas. En los archivos filtrados en 1991 tras la caída del régimen, se menciona que uno de los equipos enviados al sector detectó, bajo el hielo, una estructura sólida. Un domo subterráneo, de más de 300 metros de diámetro, cubierto por una capa de silicio vitrificado. En su interior, según las pocas descripciones disponibles, se encontraba algo que desafía todo lo que sabemos sobre arqueología. Dentro del domo había restos de una ciudad. Una ciudad enterrada, congelada, pero intacta. Las construcciones no eran hechas de piedra, ni metal, ni concreto. Eran de un material translúcido, resistente al calor y al frío, que no pudo ser clasificado por los expertos. Algunos informes describen estructuras similares a templos, con columnas en espiral que parecían emitir luz sin fuente visible. Y en el centro, una especie de altar rodeado de símbolos grabados en círculos concéntricos. Ninguno de los lingüistas soviéticos pudo traducirlos, pero todos coincidieron en algo inquietante. Los símbolos no parecían estáticos. Variaban, aunque solo levemente, dependiendo del ángulo desde el que se miraban. El equipo que descendió al domo estuvo expuesto a una serie de fenómenos inexplicables. Algunos perdieron la noción del tiempo. Otros afirmaron haber oído voces en su lengua materna, pese a estar completamente aislados. 2 de ellos sufrieron episodios de pérdida de identidad, como si olvidaran quiénes eran. Uno, tras ser evacuado, se quitó la vida una semana después, dejando una nota escrita con palabras que no correspondían a ningún idioma humano. La última frase traducida por fonética decía simplemente, "Ya están despiertos". Tras estos sucesos, la ciudad fue sellada bajo una nueva capa de concreto fundido, y el gobierno ruso ordenó el silencio absoluto. La información fue fragmentada, enterrada y repartida entre distintas agencias. Pero en 2003, un archivo encriptado fue filtrado a la red oscura por un ex agente de inteligencia. El archivo contenía imágenes de radar del domo, coordenadas eliminadas de los mapas satelitales, y una transcripción de una entrevista con un sobreviviente de la expedición. En ella, el hombre afirma que la ciudad no fue construida, sino sembrada. Que no pertenecía a ninguna civilización humana, pasada o futura. Y que no estaba vacía. La teoría más impactante es que esa ciudad forma parte de una red enterrada de puntos de anclaje no terrestres, ubicados en zonas de alto magnetismo, que sirven como nodos de observación o control sobre la superficie del planeta. Algunos creen que esa red no solo permite comunicación, sino alteración de la percepción humana a escala colectiva. Que desde esos puntos se puede modificar la historia, reescribir la memoria, o incluso manipular la conciencia a nivel civilizatorio. Esto explicaría por qué nadie recuerda haber aprendido sobre el caso El Tanin en la escuela, pese a que fue documentado brevemente en medios científicos. La información fue literalmente borrada. Otros investigadores afirman que la ciudad de hielo fue construida por una civilización previa a la humanidad moderna. Que fue enterrada por un cataclismo inducido y sellada bajo capas de olvido, porque contenía tecnología que la especie humana aún no está preparada para comprender. Los paralelismos con los mitos de la Atlántida, las ciudades sumergidas y los textos antiguos como los de Enoch son imposibles de ignorar. Muchos elementos coinciden, estructuras de luz, entidades sin forma fija, puertas que no pueden abrirse con herramientas físicas, y el mensaje constante de que algo duerme. Y puede despertar. Actualmente, la zona permanece bajo vigilancia. No se permite el acceso aéreo sin permisos especiales. Las imágenes satelitales han sido alteradas, y los datos climáticos del área muestran anomalías constantes. Algunos geólogos han registrado movimientos sísmicos sin causa aparente, perfectamente rítmicos, como si algo dentro del hielo estuviera respirando lentamente. Los mapas modernos no muestran nada en esas coordenadas. Solo mar, hielo y silencio. Pero hay quienes no han olvidado. Hay grupos privados que aún buscan entrar. Investigadores, ex-militares, buscadores de la verdad.
Todos han sido silenciados o desacreditados. Pero las filtraciones continúan. En 2022, un buzo profesional que exploraba una zona cercana captó con sonar una estructura curva que no pertenece a ningún relieve natural. Las imágenes fueron compartidas brevemente en un foro restringido. Su cuenta fue cerrada 2 días después. No ha vuelto a publicar. Y entonces nos queda la pregunta. ¿Qué yace bajo el hielo en ese rincón del mundo que no aparece en los mapas? ¿Qué tipo de ciudad sobrevive durante milenios bajo la presión del mar y el olvido? ¿Y por qué quienes la encuentran no vuelven a ser los mismos? Quizá no estamos solos. Quizá nunca lo estuvimos. Quizás simplemente caminamos sobre los restos de algo que nos precede, que nos observa, y que espera. No porque quiera regresar, sino porque nunca se fue. ¿Y tú? ¿Qué harías si soñaras con un lugar que no existe, pero que todos los demás también recuerdan?